Veremos lo que es caída libre. Para iniciar, debemos de saber que se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de la gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial cero. En este movimiento, el desplazamiento es en una sola dirección, que corresponde al eje vertical, o sea, Y. Es un movimiento uniforme acelerado, y la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la gravedad, representada con la letra G. Como la aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. Por lo que podemos decir que, a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, acá la aceleración ya la vamos a tener establecida y conocida como la aceleración gravitacional o gravedad, la cual va a ser siempre 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Ese es el valor de la gravedad para nosotros acá en la Tierra. La distancia que regularmente en movimiento rectilíneo uniformemente variado lo consideramos con la variable X, ahora pasa a ser altura, y la altura la vamos a representar con la variable Y. Y como mencionábamos, la aceleración se cambia por la gravedad con la variable G. Cuando hablamos de la gravedad, debemos de entender que la palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa algo pesado. La gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro. O sea que es una fuerza de atracción hacia abajo. La gravedad establecida para el planeta Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos por acá lo que son las ecuaciones que se utilizarán en caída libre o tiro vertical. Luego veremos cuál es la diferencia entre una caída libre y uno de tiro vertical. El tiempo lo representamos con la T minúscula. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, altura y la G que representa la gravedad. Tenemos entonces algunos aspectos importantes a considerar o cuáles serían las diferencias entre una caída libre y tiro vertical. Como podemos observar las pequeñas imágenes, una caída libre es cuando un objeto cae libremente hacia abajo. Por lo contrario, un tiro vertical es cuando es lanzado un objeto verticalmente hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, acá vamos a decir que la gravedad es de 9.8 metros por segundo, mientras que en el tiro vertical, o sea, cuando va hacia arriba, decimos, en otros términos, podemos mencionar que va en contra de la gravedad, por eso la gravedad se utiliza como menos 9.8. Cuando es caída libre, la velocidad inicial es cero y deseamos encontrar la velocidad final. Pero cuando es tiro vertical, la velocidad final es cero porque llega a un punto del objeto en el que ya no tiene más velocidad. Y lo que podemos determinar es la velocidad inicial o la velocidad con la cual fue lanzada un objeto. Tenemos entonces un pequeño ejemplo de lo que es caída libre. Dice, se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio. Si tarda 4 segundos en llegar al piso, vamos a determinar cuál es la altura del edificio y con qué velocidad choca contra el piso. Vamos a escribir cuáles son nuestros datos, lo vamos a resolver a pesar de que acá ya está resuelto. Vamos a resolver en el pizarrón y veremos cuáles son nuestros resultados. Entonces, estos son los datos para poder resolver el objeto, lo cual dice que se deja caer desde la azotea de un edificio una pelota que tarda 4 segundos en llegar al suelo. Me pide que determinemos la altura del edificio y la velocidad con que choca en el suelo. Solo tenemos un dato, 4 segundos. Pero como es caída libre, la velocidad inicial es cero.
¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos el objeto o la pelotita, no tiene velocidad. Cuando se deja caer, adquiere una velocidad hasta llegar al suelo. Por eso decimos que la velocidad inicial acá es cero. Por otro lado, tenemos lo que es la gravedad. La gravedad siempre va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? La gravedad es lo que atrae a este objeto o a la pelotita hacia abajo, vertical hacia el centro, hacia abajo, ¿sí? Gracias a la gravedad, el objeto no flota ni se va hacia arriba, ¿sí? En la Tierra la gravedad es de 9.8. Menciono en la Tierra porque, por ejemplo, en la Luna la gravedad es de 1.62 o 63 en aproximación metros por segundo cuadrado, ¿sí? También, dependiendo de las magnitudes, la gravedad podría ser, por ejemplo, 980 centímetros sobre segundo cuadrado. También puede ser considerada en pies, como 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Pero en el sistema de medición que utilizaremos será el sistema internacional, por lo tanto, metros por segundo cuadrado corresponde a 9.8. En algunos lugares de la Tierra puede variar un poquito, por ejemplo, como en el estrecho de Greenwich, puede llegar a ser un 9.800 o en el Ecuador un 9.799, pero si nos damos cuenta todo aproxima a 9.8, por eso es considerada la gravedad 9.8. Muy bien, lo primero que me pide es la altura. Según la ecuación tenemos altura menos altura inicial es igual. En este caso, velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Consideremos que no tenemos altura inicial. Entonces, cancelamos esto, me queda únicamente. Consideramos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto 0 por el tiempo es 0, por lo tanto me quedaría únicamente. Un medio de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que son los 4 segundos elevados al cuadrado. Los segundos se eliminan y la gravedad se va a expresar en metros. Entonces, simple y sencillamente venimos y vemos cuánto es nuestro resultado. Que para este caso sería un medio por 9.8 por 4 elevado al cuadrado. Me daría 78.4 metros. Y esa sería la altura que tiene en este caso el edificio, 78.4 metros. Me pide también que determine la velocidad final. La velocidad final es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero como sabemos que la velocidad inicial es 0, cancelamos. Únicamente me queda gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo que son 4 segundos, eliminamos los segundos con el cuadrado para que me quede la velocidad en metros por segundo. Y multiplicamos 9.8 por 4 y me queda un total de 39.2 metros por segundo. Sería la velocidad con que este objeto, en este caso, llega al suelo.